Bueno, egun on danori. Muy buenos días a todos y a todas. Como podamos, vamos a hablar con todas las mascarillas y todo lo necesario y veremos si no nos ahogamos. Pero nos toca en este momento hacer un esfuerzo. Por lo tanto, vamos a darle comienzo a este Consejo Rector del Aula de Cultura de Getxo. ¿Todo el mundo tiene todo lo necesario? ¿Sí? De acuerdo. Empezamos con el primer punto del orden del día. ¿Qué sería la propuesta de aprobación de las actas pendientes de aprobación? Y comenzaremos con el acta que estaba pendiente del día 13 de diciembre de 2019. ¿Votos a favor? No encuentro el acta de ese día, por lo tanto, no sabemos. El del 11 de diciembre no lo encuentro. Pedimos que se añadiera algo y ahora no lo encuentro. No sé si se me puede decir si se ha incluido lo que solicitábamos, porque si se ha incluido, estamos de acuerdo. Por lo que yo recuerdo, se hablaba de Gatibu y de Berritzarraki se quería analizar el contrato de estos grupos musicales y que según ellos se votaría en contra o a favor. Se hizo la última modificación en febrero, si no estoy equivocada, y por lo que yo tengo en mente, no se propone otra modificación, sino el análisis de dichos contratos. No, estamos hablando del acta de diciembre y el problema por nuestra parte era el siguiente. La presidenta dio una respuesta que no se recogía literalmente en el acta y simplemente pedíamos que se recogiera su respuesta literalmente. E igual me equivoco, pero yo en los actas de enero y febrero no lo he visto. No he visto el tema sobre esa información literalmente escrito. No se trata de ver el contrato o no verlo, sino la respuesta de la presidenta. Porque se precisó este tema en enero, se concretó un poco más el tema. Se habló de que ese método de contratación se hacía porque, si no, los grupos musicales no vendrían aquí, a Getxo. Pedíamos que se recogiera la respuesta, literalmente se matizó la respuesta, se matizó por qué se hacía así, y es eso precisamente lo que pedíamos. Pedíamos que se escuchara nuevamente la grabación y que se recogiera literalmente esa parte. Y en el acta de diciembre, que no encuentro ahora mismo, no veo esa parte. Por lo tanto, si está recogido literalmente, estamos de acuerdo con el acta. Ahora no me acuerdo si fue en enero o en febrero, pero se recogió la traducción literalmente como constaba en el audio. Y por lo que recuerdo, concretamente, se dijo que no se estaba de acuerdo con la transcripción recogida y que se pedía escuchar el audio por parte de H. Bildu. Se envió un email para que pudieran venir a escuchar el audio al aula de cultura. Cuando vino la persona correspondiente a analizar los contratos, le pregunté nuevamente cuándo quería EH Bildu venir a recoger esa información y yo en principio no he obtenido respuesta al respecto. Nadie ha venido a escuchar ese audio. Es un tema diferente el de ver los contratos. Quiero decir que recogimos literalmente lo que decía el audio. Una persona del personal técnico recogió lo que decía en el audio. Vino a la última comisión y usted dijo que no estaba de acuerdo y que quería escuchar el audio, que se entregara el audio.
Se decía que no se entregaba, pero que estaba la opción de pasar por el aula de cultura y escuchar el audio. Mandé un email, no recuerdo la fecha ahora mismo, pero lo puedo buscar porque lo tengo en mi ordenador y puedo decirles cuándo mandé ese correo electrónico para decirles que podrían pasar cuando quisieran a obtener esa información. Cuando vino Miquel a mirar los contratos, le recordé a Miquel que me tenían que decir cuándo querían venir para poder escuchar el audio. Y me dijo, ¿tengo que traer cascos? Y le dije, no, están en el aula. Sí, eso puede ser así. De acuerdo, simplemente queríamos que se recogiera literalmente en acta lo que se había dicho. Se recogió literalmente y se trajo a esta comisión. Por si acaso, vista esta situación, nos vamos a abstener. Vamos a analizar nuevamente el acta. Y yo aquí ahora mismo no tengo el acta de diciembre, pero bueno, actuaremos como he mencionado. Yo lo tengo a mano, pero no lo he vuelto a mandar porque ya se había enviado con anterioridad y no se ha hecho modificación sobre ese acta. Creo que se mandó en la convocatoria de febrero, sí. De acuerdo. Como ya ha dicho la secretaria, se han recogido las modificaciones pertinentes de manera literal en el acta y, por lo tanto, pasaríamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? De acuerdo. Pasaríamos ahora al acta del 21 de enero de 2020. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? EH Bildu, de acuerdo. Y ahora pasaríamos... Micrófono, por favor. Al hilo de este acta, quisiera matizar algo, y no sobre el acta concretamente, sino sobre algo que se dice en dicho acta. Hay algo que se dijo y yo estaba equivocado, y quiero que conste en acta. Yo participé en el tema del cine. Dije que el equipo de gobierno había cambiado de criterio y yo estaba equivocado. Se recoge que dije eso, pero quiero decir que estaba equivocado y que no había habido cambio de criterio en ese momento para tomar dichas decisiones. Lo haremos constar en acta y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su rectificación. Nos queda ahora el acta de febrero y pasaremos a la votación del acta de febrero. ¿Votos a favor de la aprobación de este acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? De acuerdo. Micrófono, por favor. No creo que en el acta de enero tenga influencia lo que voy a decir, pero la traducción en castellano tiene telita. Por lo tanto, creo que hay que tener cuidado con eso y pediríamos que se tuviera más cuidado a la hora de redactar en castellano. Por lo tanto, no sé si vamos, por ejemplo, a la cuarta página del acta. Ivonne Rodríguez comenta, lo está leyendo en castellano. Hay otras traducciones que estaban redactadas como si se hubiera hecho una traducción automática. Estoy hablando en este caso del euskera al castellano y simplemente me gustaría que se tuviera un poco de cuidado en ese tema. Lo apuntamos, de acuerdo, tomamos nota. Pasamos ahora al segundo punto del orden del día.
dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 del organismo autónomo Aula de Cultura de Getxo. Toda la documentación se ha mandado junto con la convocatoria y, por lo tanto, toda la información está disponible. Es una dación de cuenta. En caso de tener alguna pregunta, es el momento de hacerlas, por supuesto. Y si no, pasaríamos directamente al tercer punto del orden del día. Sí, Paula, adelante. Bueno, mi pregunta es, dentro de la memoria que he estado examinando, dentro de lo ejecutado, me gustaría saber, en la página 60 del documento, pone que el porcentaje de inversiones se ha ejecutado solamente en un 25,25% en 2019. Entonces, por saber a qué se debía, o si es que había algo previsto que se tiene que acabar de pagar en próximos años, o a qué se debe una ejecución tan baja en el apartado de las inversiones. ¿Se puede repetir, por favor, la página? El capítulo 6. Es dentro de las obligaciones reconocidas las inversiones. Viene un 25,25%, si no me equivoco, ejecutado. No, bueno, eso hace referencia más que al ejecutado o al pago realizado. Eso es debido a que quedan facturas pendientes de pagar, porque seguramente llegan a final de año, los últimos días del mes de diciembre, y el pago se realiza en enero. Sin más, es el pago respecto a las facturas reconocidas. Vale, es que era mucha la diferencia y pensaba que se diferenciaba, porque inversiones no pensé que era un tanto como facturas. Sí, sí, hace referencia a todas las obligaciones reconocidas, hacen referencia a las facturas contabilizadas, digamos. Pero bueno, puede ser no, es. De hecho, que muchas de esas facturas han llegado en los últimos días del mes y entonces se pagan en enero, en el mes siguiente, en enero. Al coincidir cambio de ejercicio, pues por eso queda un porcentaje tan bajo. Ah, vale, es que ricasco. Vale. Y luego en la página 61 ponen las tasas que se ha liquidado un 119%. Entonces, saber a qué se debe esa crecida o ese incremento. ¿Es por lo mismo? Porque cosas que que corresponden a diciembre se acaban pasando en enero y hay un incremento por encima del 100%. No, eso es debido sobre todo porque bueno, hay que tener en cuenta que partimos de un presupuesto prorrogado en el que las partidas iniciales del capítulo 3 en concreto seguramente estaban por debajo de lo previsto en el proyecto de presupuesto 2019 que finalmente no se aprobó. Con la apertura de Musiquebarri se tiende a programar más y entonces se tiende a recaudar más en la partida de 3, que es donde se recogen las ventas la venta de entradas por los espectáculos. Entonces eso refleja que se ha recaudado muy por encima de lo presupuestado. Pero no hay que olvidar que es un presupuesto prorrogado, con lo cual la comparativa queda un poco desvirtuada, ¿no? Porque si lo comparáramos con el proyecto del presupuesto presentado, seguramente el porcentaje sería no sería tan alto. Vale, entiendo que entonces con este nuevo cálculo ayudará a que una vez que se vuelva a presupuestar ya eso se tenga en cuenta, ¿no? Y que no vuelva a suceder que tengamos más de un 100% de recaudación. De hecho, en el presupuesto 2020, por eso, si digo para el 21, presupuesto 2020, no lo tengo delante, pero las partidas presupuestadas son mayores. Serán superiores a 455.000 euros. Sí. Vale, gracias. En los ingresos veo algo que no entendemos bien e igual alguien nos lo puede explicar. En las subvenciones del Ayuntamiento al aula de cultura se había previsto una subvención y luego se incrementó en casi 1 millón de euros, pero al final esa subvención no se recibió. Se recibieron unos 700.000 euros menos en comparación a lo que estaba previsto, por supuesto, a 31 de diciembre. Por lo tanto, me gustaría saber si eso es así, por qué está todavía por recibir esa cantidad de dinero y si está por recibir según qué criterio se aumentó a 1 millón de euros la previsión. El cambio de ese 1 millón de euros, ese incremento, no está relacionado solo con las nuevas necesidades del presupuesto y tenemos que repetir que estábamos trabajando con un presupuesto prorrogado
y que, por ejemplo, hubo un incremento de unos 400.000 euros aproximadamente. No estaba previsto en el presupuesto prorrogado y a principios de año se añade, se incrementa esa partida en unos 420.000 euros aproximadamente. Por otro lado, en las inversiones ocurre algo similar. Las inversiones no se prorrogan en los presupuestos prorrogados. Por lo tanto, se incrementan unos 105.000 euros mediante una modificación presupuestaria porque no estaba prevista esa partida en el prorrogado, pero sí que constaba en el proyecto de presupuestos. Así, se hizo un incremento durante el año para un evento de unos 100.000 euros. No he escuchado bien por la mascarilla, disculpen las molestias. Eso no estaba previsto en los presupuestos y es por ello que se incrementó esa cantidad. Por último, hay un incremento de 60.000 euros porque se incrementa el remanente de facturas pendientes y además de eso, de cara a la nueva financiación, se preveía que se iba a necesitar esa cantidad. Sí que es cierto, como dice usted, que a fin de cuentas lo que estaba previsto y lo que se necesitó fue diferente, fue bastante diferente la cantidad de dinero, pero hay que recordar que la financiación del ayuntamiento se hace para financiar nuestras necesidades. Y lo que ha ocurrido es que, por un lado, se han conseguido otros ingresos por las ventas o por otras subvenciones que se han obtenido y, por lo tanto, al final se ha necesitado menos de lo previsto y ese remanente se queda en el ayuntamiento. Pero lo que quiero decir con esto es que no son todo nuevas necesidades. Son partidas que ya se recogían en los presupuestos prorrogados, algunas cosas no, pero sí se recogían en los proyectos de presupuestos. De acuerdo. Si nadie más desea comentar algo al respecto de este punto, pasaríamos directamente al tercero. Información trimestral sobre el cumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones. Dación de cuenta 31 de marzo de 2019, 30 de junio de 2019, 30 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2019. Esta información se ha enviado junto con la convocatoria de este Consejo Rector. No sé si alguien tiene preguntas al respecto, si es así es el momento de hacerlas. Si no, pasaríamos directamente al siguiente punto del orden del día. No hay ningún comentario en este punto y pasaríamos directamente al cuarto. Propuesta de aprobación de incrementar las retribuciones del personal en un 2% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2019, con efectos de 1 de enero de 2020. Junto con la convocatoria se ha mandado toda la información pertinente y como en el ayuntamiento se pretende aprobar un incremento de las retribuciones también de un 2% y esta es la propuesta que le hacemos a esta comisión informativa. Este punto se tiene que votar. ¿Votos a favor de este punto? De acuerdo, se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al quinto punto del orden del día, que consiste en la dación de cuenta de la dimisión del director. En las reuniones semanales ya se ha informado de esta situación. El gerente ha dimitido, ha presentado su dimisión, pero seguirá en otras funciones en el aula de cultura. Y simplemente se trata de la dación de cuenta de esta situación. Pasaríamos ahora al sexto punto, si nadie desea comentar algo. Y en este caso se trata de algo que hay que votar y es la ratificación del nombramiento temporal de Luz Porcet Llantada como directora gerente. Creo que la información pertinente ya la tienen a su disposición y si nadie desea comentar algo en este punto, pasaríamos directamente al siguiente punto. Ivonne, tiene la palabra. Queremos comentar algo al respecto de este punto. No vamos a poner en duda el nombramiento temporal de Luz, pero quisiéramos saber
cuál será el proceso para nombrar al director gerente definitivo, si se ha previsto o si ya se sabe esa temporalidad, cuánto durará. Como ya se ha visto en el informe, se trata de un nombramiento que se hace cada 2 años. Es un nombramiento bianual. Estoy hablando de cabeza, creo que se puede hacer uno, luego otro, pero por el momento tenemos que atajar ese tema, pero en este momento de crisis consideramos que hay muchos protocolos a llevar a cabo en el aula de cultura que hay que atajar antes y no hemos comenzado con ese proceso, pero sí que es cierto que estamos trabajando en ello en aras a solucionarlo de cara al futuro, pero por el momento no hemos decidido concretamente cómo hacerlo. No está definido, pero estamos trabajando en paralelo con la gestión de esta crisis que vivimos, porque ha puesto patas arriba todos los procesos que teníamos entre manos. Esto también lo tenemos que votar. Votos a favor. Partido Socialista, Partido Popular y EAJ-PNV. Abstenciones. EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Pasaríamos ahora al punto 7, a solicitud de EH Bildu, propuesta para el impulso a personas, asociaciones y empresas creadoras y artísticas culturales de Getxo. No sé si Ivonne lo desea leer. ¿Lo quiere leer? ¿Lo quiere presentar? ¿Quiere explicar el tema? Si quiere, es el momento. Micrófono, por favor. Este tema tiene 2 líneas. No voy a entrar en detalles, pero el objetivo es, de alguna manera, destacar que el coronavirus ha afectado muchísimo a los artistas y personas del ámbito cultural y el gobierno vasco creo que ha pensado algo al respecto para ayudar a estas personas. Considerábamos que van a sacar muchísimas ayudas las instituciones y concretamente estas ayudas del ayuntamiento que pueden ser de cohesión social y que pueden tener otra característica para esa ayuda social, para ese trabajo de cohesión social. Pero también tenemos que analizar cómo ayudar a los creadores culturales locales y planteábamos 2 iniciativas. Mientras se mantenga el estado de alarma, el confinamiento, creo que hay que establecer una programación vía streaming con las personas creativas y las personas que trabajan en el ámbito de la creación cultural. Pueden ser grupos musicales, pueden ser escultores, artistas u otro tipo de creadores. Y por otro lado también planteábamos que una vez finalizada la situación de estado de alarma y hasta la primavera de 2021, en Musikebarri haya una programación especial. Una programación especial que tenga como objetivo, por un lado, apoyar a los creadores locales y, por otro lado, darle oportunidades a la ciudadanía para conocer a los creadores locales. Consideramos que tendrían que inscribirse para decir que quieren participar y que se tendrían que establecer unos gastos concretos y unos caché comunes para que ese dinero y los ingresos que se obtengan se dedique a esas personas creadoras culturales. Se plantea un evento en Musikebarri, que se haga 2 eventos al mes en Musikebarri sobre la creación cultural de Getxo, que el ayuntamiento asuma la gestión de los espectáculos y la producción de los mismos y que los ingresos se repartan a todas las personas creadoras culturales de Getxo. Por un lado, a aquellas personas creadoras que hayan participado en esos
eventos, por supuesto, se pagaría a la persona concreta que haya estado a cargo de ese espectáculo, pero el remanente se tendría que destinar a una bolsa para ayudar a todas las personas creadoras locales. Y eso es lo que traemos como propuesta para su votación, porque consideramos que tenemos ahí Musikebarri, ya se ha gastado muchísimo dinero en programaciones culturales que consideramos que se puede destinar a los creadores locales y puede ser la manera más eficaz de ayudar a estas personas más allá de las subvenciones que se les puedan dar. Y eso es lo que proponemos básicamente y en general podemos entrar en detalles, pero en general esa es la propuesta. Disculpen. Hemos obtenido documentación para que se añadiera al orden del día algo. Y todo lo que acaba de mencionar no se incluye en esa propuesta. En ese documento que se ha registrado para hacer esta petición, se habla de que mientras dure la cuarentena haya una agenda online donde tengan prioridad los creadores locales. Y se estudiarán las solicitudes de los y las artistas de otros municipios. Y esta agenda online se materializará a través de Internet mediante los canales del Ayuntamiento de Getxo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram o getxo.eus. Las actuaciones serán variadas, conciertos en directo, cuentacuentos, sesión de berchos, una masterclass, un espectáculo de magia, un monólogo. Y se tendrán en cuenta las diferentes disciplinas artísticas, así como la contemplación y previsión de un programa semanal. Las contrataciones se realizarán desde Getxo Cultura o desde el servicio de euskera. Se dará prioridad a las obras creadas en euskera, máxime en los espectáculos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Y es que muchos niños y niñas tienen su vínculo con el euskera, su único vínculo con el euskera en la escuela, por lo que es imprescindible mantenerlo. No voy a entrar en los detalles, eso he dicho, no. Pero es que si lo vamos a pasar y someter a votación, es esto lo que pasamos ahora y lo que presentamos a votación. Yo lo que he leído es lo de la parte de atrás. Es para cuando finalice la cuarentena. Mediante el registro ha entrado este documento. Bauzu irakurtzen dut, kultur ikuskizunak antolatzeko garaia heltzen denean ere, behar-beharrezkoak izango dira herriko kultura. Serán necesarios también, una vez finalice la cuarentena, apoyar a creadoras y artistas culturales de la localidad. Para ello también hacemos una propuesta concreta al Gobierno municipal. Getxoko Kulturetxea, Musikebarri y Música Eskola tendrán una propuesta especial con los creadores de Getxo. Al menos 2 veces al mes habrá actuaciones de creadores y creadoras empadronados o registradas en Getxo, teatro, música, danza, etcétera. Getxoko Kulturetxea asumirá todos los gastos de producción. Getxoko Kulturetxea gestionará la venta de entradas, pero lo recibido a través de las entradas se destinará a los y las creadoras. Cada artista, grupo, asociación o empresa no obtendrá el dinero de sus entradas. Se creará una bolsa común para repartir todo el dinero de las entradas entre todas las personas participantes. Tendrán prioridad quienes tengan la creación cultural como forma de vida. Con lo anteriormente dicho, igual me he equivocado un poco, pero la propuesta concreta es esta. Para participar en este programa será imprescindible que las personas o entidades que crean cultura se inscriban. Getxoko Kulturetxea hará publicidad de este programa entre los y las getxostarras y hará un llamamiento a ayudar a todo el sector cultural de Getxo. Este programa se mantendrá al menos hasta agosto de 2021 y este programa tendrá prioridad en la programación cultural. Se destinará un mínimo de 200.000 euros a la primera propuesta y 500.000 euros a la segunda para sacar adelante este programa, mientras dure la cuarentena y tras finalizar la cuarentena también. Esta es la propuesta que hacemos, la segunda parte. En la explicación me he detenido más en la segunda parte porque la primera parte me parecía que tenía menos sentido leerla. Ahora estamos todavía en ese momento de cuarentena, pero hasta que se acuerde ese programa, esa programación, finalizará la cuarentena. Es por ello que me he pasado y he detenido más en la segunda parte. Pero eso es lo que hemos dicho nosotros y nosotras. Esa es nuestra propuesta. No sé cómo se ha recogido, no sé cómo consta o qué es lo que tenemos que hacer ahora, pero eso le corresponde ya al equipo de gobierno.
eginda dago. La propuesta se ha hecho, se ha entendido, pero, sin embargo, Ikusten dugu, nosotros vemos zuek mahai gainean jarritako proposamena, que la egia esan, propuesta que está sobre la mesa egoera larria, es una propuesta que responde a la situación grave de este sector. Todos somos conscientes, no es algo ajeno a nadie, gauza barria, baina no es nuevo, agerikoa da. pero sí es evidente y es grave la situación. Por un lado, la crisis sanitaria ha afectado al sector cultural y artístico porque se ha paralizado totalmente y puede tener un impacto negativo en el mercado en general. Por lo tanto, las propuestas tienen diferentes apartados, pero en algún sentido podríamos decir que no podemos votar que sí rotundamente por diferentes razones. Por ejemplo, se habla de una programación online. Hay cosas con las que podemos estar de acuerdo y ya las hacemos. Ya lo estamos haciendo en este momento. Pero, por ejemplo, en lo que se refiere a la programación online, a pesar de que sea una iniciativa voluntaria, desde el punto de vista de la programación actual tiene algunas partes que son discutibles. La programación solo vale para algo. Disculpen, pero tiene que acercarse al micrófono por el uso de la mascarilla. Nacho, están diciendo de traducción que te acerques al micro porque no te entienden bien con la mascarilla. Vale, a ver, yo, en la silla. Sí, mejor. Bueno, Ahora mejor, muchas gracias. ekimen borondatsua da, baina Es una iniciativa voluntaria, pero lo de la programación online solo vale para una parte. Sí que es cierto que estamos de acuerdo con muchas propuestas. Yo no he recogido esa otra parte, pero es cierto que redondea un poco la propuesta y la concreta. Estamos hablando de los diferentes agentes culturales de Euskadi que ponen en duda que esos espectáculos online que se han dado tanto en la cuarentena no hagan tanto favor al sector y que sean en perjuicio de los creadores y creadoras. Así, Kukai, por ejemplo, que estuvo en enero aquí, y John Maya, que es su director, en 2017 logró un premio y ahora hace poco ha explicado en los medios de comunicación su preocupación sobre la agenda online, ya que esa tendencia a colgar todos los espectáculos culturales gratis en línea tiene sus peligros. Así, la red ya tiene muchos contenidos propios de Internet y de la red. Hay diferentes espectáculos online que pueden ser interesantes para la ciudadanía de Getxo. Muchos miembros de la creación cultural de Getxo pueden participar de esos espectáculos y contenidos que luego no tienen un gran recorrido en los medios habituales de la programación cultural. Y, por supuesto, los programadores a veces dan por concluido el producto y el espectáculo cuando ya se ha impartido online. Los espectáculos online han aumentado muchísimo en la cuarentena, como por ejemplo los cuentacuentos online organizados por las bibliotecas. Y es por ello que poner en marcha una agenda online no es una propuesta adecuada para el sector cultural y artístico de Getxo. En lo que se refiere al pago común, nos gustaría dejar muy claro, en primer lugar, que el objetivo principal del aula de cultura es proteger los derechos culturales de la ciudadanía, y entre esas personas hay agentes, creadores y artistas que requieren de una especial atención, y no solo ahora. Simplemente tenemos que analizar lo que ha ocurrido con Musikebarri desde que ha abierto, ya que hay una gran lista de getxostarras que están trabajando, como Pablo Viar, Denis Santacana, diferentes artistas de diferentes sectores, Organic, Natalia Monge, bailarina y coreógrafa, Fernando Velázquez, y otros artistas conocidos como Carlos Baiguez, Aisea Baiguez, Unai Baiguez, Sara Barroeta, Ander Basaldúa, Íñigo Iraultza, Oiru, Leire Izquierdo, Arrate Núñez, Itxaso Paya, Eider Sáenz de la Maza. Está leyendo diferentes nombres de artistas y creadores de Getxo.
entre otros que son los ejemplos de personas de Getxo que ya trabajan o han trabajado con nosotros en el aula de cultura. También hay artistas plásticos que no han faltado, Merce Zulueta, Pablo Zabala, Ivonne Garagarza. Y cómo no hablar de Unai Elorriaga, el escritor. Hay una gran lista de artistas getxostarras para un centro cultural que no lleva más que un año abierto. Creo que la lista es muy grande. Llevamos un año abiertos en Musika Barri y ya hemos trabajado con todas estas personas de Getxo. El confinamiento ha afectado a los eventos porque se han cancelado todos y nuevamente hemos establecido nuevas fechas para la programación y para seguir con nuestro compromiso. Al mismo tiempo, el aula de cultura ha hecho grandes esfuerzos para ayudar a las personas creadoras y a los artistas mediante el confinamiento. Se han recogido diferentes propuestas. Artista Bat Auzoan es uno de los proyectos que se ha propuesto. Y a medio plazo tenemos una gran incertidumbre, pero a pesar de ello estamos trabajando en un plan para ayudar a las personas del sector cultural y al sector artístico. Y seguiremos ayudando a estas personas como hemos hecho hasta ahora en el pasado. Y lo seguiremos haciendo con la programación del año que viene. Y a cada persona le pagaremos la cantidad necesaria y correspondiente que se merezca por el trabajo realizado. Por lo tanto, yo creo que el aula de cultura tiene una apuesta clara por los agentes culturales locales y seguiremos trabajando en esa línea. Y como ya hemos dicho aquí, hay partes de la propuesta que no son viables por un criterio técnico. Con algunas cosas estamos de acuerdo, pero hay otras cosas que no son viables. Por criterios totalmente técnicos, como ya digo. Y no estoy hablando de mí. Yo hice propuestas parecidas y me dijeron que no. Los técnicos, las personas del personal técnico me dijeron que no. Por lo tanto, algunas son cosas que no se pueden hacer por criterios totalmente técnicos. Yo cuando hablé sobre esto como reflexión se me dijo, esto no, pero seguiremos por esta vía porque si no romperemos el mercado totalmente. Para ellos y ellas será un pequeño ingreso ahora, pero será un perjuicio para el futuro porque su producto será por agotado. Ofrecer gratis cultura en redes es peligroso, en mi opinión, sobre todo porque totalmente gratuito es peligroso. Es muy peligroso ofrecer las cosas gratis en redes porque así se da por finalizado y por agotado su producto. Y no es algo personal, no es político, es un criterio técnico también. Y estamos trabajando para hacer un plan y para reactivar el sector cultural getxostarra. Y esa es nuestra opinión, ese es nuestro criterio o nuestra postura al respecto. De acuerdo. Por nuestra parte, por desgracia, no teníamos mucha esperanza de que saliera adelante. No vamos a decir mentiras, no teníamos esperanza. Sí que me ha parecido curioso algo que se ha dicho al principio. No se ha leído la propuesta porque no la conocía, no la tenía, pero luego se ha defendido totalmente la propuesta en contra de lo que hemos propuesto. En segundo lugar, en lo que se refiere a lo primero que se ha mencionado, usted ha dicho que hay un criterio técnico del grupo Kukai del año 2017 para tener en cuenta, por supuesto, pero hay muchos criterios técnicos y todos diferentes. Se ha planteado también que hay cosas que se pueden hacer por streaming de artes transformadoras donde muchos tipos de arte quedan fuera, como las artes plásticas. No tenemos por qué dejar a algún tipo de arte fuera. Hay algunos artes plásticos que se pueden dar a conocer online. Un pintor puede explicar su obra online y puede decir qué quería expresar con su obra y qué lectura se puede hacer. Hay diferentes oportunidades. Otra cosa es tener voluntad para ello o no tenerla. En segundo lugar, se ha centrado la defensa en una parte, pero no en el eje, en el foco del asunto.
Yo no pongo en duda que se contrate a creadores de Getxo, nadie lo pone en duda. Lo que hemos dicho es que hay muchos creadores y creadoras en Getxo y que en un plazo concreto tendremos que ayudar a esas personas con un proceso en el que se habla de cómo actuar con entradas y con temas de dinero. La propuesta para participar en ese programa o esa solicitud es voluntaria. Por lo tanto, si una persona creadora ve que con ese método no va a tener éxito o que su propuesta cultural se va a dar por concluida, por agotada, no se presentará y fuera. Será elección de cada persona y ese era el planteamiento. Por lo tanto, en lo que se refiere a la segunda parte del programa, es decir, ayudar de una manera específica a las personas creadoras y seguramente los más humildes, eso es algo que no se ha tenido en cuenta y ni siquiera se ha mencionado. Se ha hablado del aula de cultura, que contrata a muchísimas personas, y sí, es cierto, pero al mismo tiempo el aula de cultura trata diferente a unos grupos y a otros. Y eso es lo que no vemos bien. Usted ha hecho su defensa, que me ha parecido bastante curiosa, sobre todo al principio, porque no se conocía la segunda parte y luego se ha defendido totalmente. No teníamos muchas esperanzas, como ya he dicho, al respecto de este tema, de que saliera adelante. Esta es su propuesta y la nuestra es la que hemos presentado. En nuestra opinión está muy clara nuestra propuesta. Una no está reñida con la otra y si se tiene voluntad hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo. Es una propuesta para ayudar a estas personas y hemos hablado con estas personas, no lo hemos hecho en casa, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros y a nosotras. Algunas de las personas que ha mencionado están de acuerdo con la propuesta, les parece bien y por lo tanto lo que parece que está claro es que al menos hay criterios técnicos diferentes y que hay algunos creadores y creadoras culturales de Getxo que están de acuerdo con la propuesta que hemos traído aquí hoy a esta comisión. Luego cada uno decide cuáles son sus criterios y cuáles son sus argumentos. Mantenemos nuestra propuesta y como se tiene que votar, la votaremos, simplemente. Me gustaría aclarar algunas cosas. Sí que es cierto que a mí solo me ha llegado una parte de la propuesta. Al parecer se ha mandado escaneado y solo ha llegado una parte. Pero usted ha explicado toda la versión, lo ha leído todo el documento, lo he escuchado. Y tengo capacidad de reacción. Aunque sea mínima, tengo capacidad de reacción, por supuesto. Y usted lo ha leído completamente y yo lo he entendido. Y es por ello que creo que he podido ser capaz y soy capaz de contestar. En lo que se refiere a los criterios técnicos que he mencionado, hablo de las personas que nos dan los criterios técnicos del aula de cultura de Getxo. Sí que es cierto que hay otros agentes privados de fuera del aula de cultura que han mencionado esa preocupación y los técnicos del aula de cultura están de acuerdo con la preocupación. Yo hice un planteamiento, una reflexión al respecto para solucionar esta situación, el principio de esta situación, qué podríamos hacer en esta situación para activar un poco este sector, que no se detenga por completo. Se puede hacer vía streaming, online. Y me dijeron, no, se puede romper y acabar con este mercado. A más pequeños o a más grandes, pero puede tener un impacto brutal. Tenemos que hacerlo de otra manera. Hay algunas cosas que ya están en marcha y algunas ya se han puesto en marcha como las mencionadas. Y hay algunas que se pondrán en marcha en breve para reactivar todo el sector. Está en marcha ya ese programa y se están trabajando de manera técnica. ¿Cómo gestionarla para poder hacerlo? Igual no serán vía streaming las propuestas. Serán las propuestas que vean bien nuestros técnicos. Pero hacer se harán. Se está analizando la situación y se está analizando la situación de todos los sectores culturales, disciplina a disciplina o línea a línea. Se está haciendo un análisis exhaustivo y todavía no se me ha presentado a mí tampoco, pero están trabajando en ello, están trabajando en esa dirección técnicamente para saber cómo gestionar esta situación. Esa tarea ya se les ha encomendado, pero todavía no tengo información al respecto de la información que han recabado. Por lo tanto, ya se han hecho algunas cosas que han sido posibles y hay otras cosas
que bueno, zehatz mehatz jasotzeko, se tienen que establecer más concretamente, pero se está pensando cómo hacerlo y cuando lo tenga será público, pero por el momento no lo tengo. Están trabajando los técnicos. Simplemente una mención. Y no quiero ofender a nadie. Sí me gustaría que todos los miembros de esta comisión tengan el respeto que se merecen. La defensa se ha leído por completo, por lo tanto, decir que tiene capacidad y ha tenido tiempo para reaccionar no me parece adecuado. Queda mejor que se diga que es un texto redactado por el personal técnico, pero decirme que ha tenido tiempo para escribir y leerlo todo, yo realmente le tengo que dar la enhorabuena si ha tenido tiempo para hacer todo eso. Yo creo que todos hemos visto lo que ha ocurrido. Simplemente eso. Voy a finalizar. No quiero debatir sobre este tema, pero simplemente pediría eso. Hay cosas que han quedado patentes, que todos y todas lo hemos visto, lo que ha ocurrido, y simplemente quería decir eso. Yo he contestado por escrito simplemente a los puntos que yo tenía, a las 3 propuestas que yo tenía, que yo sí que había recibido. Y son las que al principio he mencionado. Y es lo que he dicho al principio, que era lo que se iba a votar, porque era lo único de lo que yo tenía conocimiento. Hemos hablado de la cuarentena, de la agenda online para la cuarentena, de los espectáculos plurales, gechostarras, masterclass, etcétera, contratación desde el aula de cultura y el servicio de euskera, etcétera. Y la primera parte, yo es lo que tenía. En todo momento se ha hablado de las personas empadronadas en Getxo. En el primer punto se habla de los artistas locales. Y yo he defendido los puntos que había recibido. Que en el aula de cultura de Getxo ya hay un compromiso con las personas creadoras y los artistas de Getxo, que es lo que se menciona en el primer punto. Por lo tanto, he hecho la defensa de eso, de que el aula de cultura, tanto en crisis como en momentos que no hay crisis, se apuesta por la creación local y eso se menciona en el punto que yo he recibido, que sí que he recibido, y de la programación online. Online y la apuesta por lo local. Yo me he centrado en eso. No me he centrado más que en esos puntos que sí había recibido. Solo he mencionado por escrito y solo he leído literalmente lo que tenía redactado sobre esos puntos concretos, nada más. Paula, adelante. Bueno, aparte, como percepción personal sí que tengo la sensación de que es muy difícil poder proporcionar algún tipo de ayuda, idea o opinión política, porque parece que siempre nos encontramos con algún obstáculo, ¿no? Pero bueno, es una percepción personal. Y por otro lado, lo que sí que me gustaría saber es qué pasos se están siguiendo, en este caso dentro del aula de cultura, para tomar decisiones, porque da la sensación que si la señora presidenta está diciendo que la parte técnica está trabajando en algo de lo que ella misma no dispone, yo pensaba que las decisiones se tomaban en la Junta Rectora y que de ahí se elevaban a la parte técnica para poder saber de qué manera se podían hacer. Quizá yo esté completamente equivocada y sea la parte técnica la que esté decidiendo por la parte política. No lo sé, pero me extraña que la propia presidenta no pueda decirnos en qué está trabajando la parte técnica. Aparte de que le hayan podido dar criterios por los que algunas cosas se puedan hacer y otras no, que es lógico. Pero claro, a mí me queda la sensación de que aquí no podemos proponer porque la parte técnica ya está trabajando en algo de lo que aquí nos está informando. Entonces, entiendo que hay cosas que están en marcha, que seguro que se están haciendo con un buen criterio, pero no comprendo a corto, medio y largo plazo cómo se está trabajando en el aula de cultura, porque parece que la iniciativa es única y exclusivamente de la parte técnica, en vez de ser, aunque sea de manera colaborativa, con la parte política al menos. Ya no. Bueno, es la sensación que me queda, ¿eh? Entonces, Paula, los técnicos saben cuál es la situación. La situación es evidente. El sector cultural no está en un buen momento. Eso está claro. Tenemos que trabajar para reactivar este sector.
berraktibatzeko. para reactivarlo. Beraz, Por lo tanto, puntu honetan, en este momento, teknikariak aztertzen dago ze las personas técnicas están analizando la situación de los agentes culturales, específicamente en cada caso cuál es su situación, eso es lo que se está analizando, y se están estableciendo unas líneas de trabajo egiten dagoz. mientras se hace esa foto de la situación. Están trabajando en ello. Ni badakizetan dagoen Yo sé lan en hori. qué están trabajando en eso ahora mismo, Lanaren emaitza orain pero todavía no tenemos el resultado de ese trabajo que están haciendo, porque lo están haciendo ahora mismo. hori da besterik ez. Eso es simplemente Diagnostiko zehatza ikusi zelan dagoa. un diagnóstico concreto de ver cómo está la situación, sacar la foto, hacer un diagnóstico de la situación, egoera aztertu, analizar toda la situación al detalle jarri. y poner soluciones, Laguntza, subvenciones, iniciativas de diferente índole, kulturra kaleratu inkenean edo cuando podamos sacar la cultura a la calle, cuando se puedan celebrar eventos de una manera viable, cuando se pueda hacer que se haga así, que sea así. Estamos analizando las alternativas, pero se está trabajando en ello, se está obteniendo información, se está hablando con la gente. laguntza edo plana ad hoc egiteko. Para hacer un plan ad hoc a este tema. Ez da, ez nik ez dakita. Momentu No es que yo no lo sepa, sino que se está trabajando en ello y que no tengo la información. Se están estableciendo unos criterios, pero no hay una información al respecto. Es eso simplemente, que lo están trabajando ahora mismo, en este momento están en ello. nahiko ulergarria. Creo que es una situación bastante comprensible y que es comprensible lo que estoy comentando. Nahiko ulergarria. Me parece comprensible. Es muy comprensible. Lo que pasa es que volvemos a hablar de unos criterios que se están estableciendo, parece que desde la parte técnica. Y No, quiero los añadir, criterios están puestos desde la parte política. vale, eso es lo que yo al menos no conozco. Los criterios Y- están puestos desde la parte política. Vale. Pero claro, cuando aquí nos está explicando qué criterios se siguen, porque una cosa es lo que está en marcha y otra cosa es en base a qué criterios Claro, políticos... pero es que estamos en otro punto y yo tenía el punto de la presidenta, luego, para informar todo. Vale, yo quería exponer en base a la propuesta que ha hecho EH Bildu, con la que sí estoy de acuerdo porque no tengo un conocimiento profundo técnico y pensaba que podía ser aprobada para luego poder pasar por la parte técnica, porque si no aquí lo que estamos haciendo es poner ya un filtro político en el que ya parece que no se puede analizar desde la parte técnica, ¿no? Y si además a la presidenta no le ha llegado la propuesta concreta, que yo creo que sí disponía, según lo que se había enviado con la convocatoria, si no me equivoco, yo creo que sí, el resto quizás sí la podíamos disponer de ella. Pero bueno, luego se nos informará, pero bueno, que sí que me resulta un poco raro cómo se estaba exponiendo el hecho de por qué se decía que no a esta propuesta en concreto, porque a mí al menos me queda esa sensación que decía, que parece que como ya se está haciendo algo desde la parte técnica, pues que lo que podamos decir el resto de grupos pues queda un poco al margen. Y lo digo más que nada porque comprendo ese diagnóstico que es muy necesario y que seguro que llevan semanas con ello, pero entenderán también que el resto de grupos políticos también tenemos contacto con agentes culturales, en este caso porque es aula de cultura, es algo que también entenderán evidente, y que por eso también se pueden trasladar propuestas. Pero parece que se les da menos valor. No sé si es porque no disponemos de una persona técnica en los equipos, al igual que ustedes, o no sé si es que no están bien redactadas las cosas. A mí sí me gustaría saber cómo se va a proceder para poder saber cómo orientar nuestras preguntas. No sé si igual primero tenemos que hablar con la parte técnica y luego elevarlo aquí. No me queda claro. Digo por hacer más sencillo el trabajo, por saber un poco, viendo que ahora estamos tratando este punto sobre la propuesta de un grupo político. Y ya está. Bai, mesedez. Sí, adelante. Simplemente respecto a la propuesta de Bildu, bueno, si se va a votar nosotros nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque, bueno, nosotros entendemos que ha de ser, o sea, los dos idiomas han de tratarse, los dos idiomas de la Comunidad Autónoma Vasca han de tratarse por igual. Y luego nos genera un poco de dudas en el segundo punto, propuesta cuando finaliza la cuarentena, Getxoko Kulturetxea gestionará la venta de entradas, pero lo recibido a través de las entradas se destinará a los y las creadoras y cada artista, grupo, asociación o empresa no obtendrá el dinero de sus entradas. Se creará una bolsa común para repartir todo el dinero entre todas las personas participantes y tendrán prioridad
quienes tengan la creación cultural como forma de vida. Yo no sé si en la propuesta de Bildu, aparte de la venta de entradas, Getxo Kulturetxea da un pago, a los artistas, independientemente de la venta de entradas. Como no lo ha puesto, yo doy por hecho de que no. Es decir, los ingresos que va a recibir los artistas va a ser únicamente a través de las entradas. Eso no nos ha quedado claro. Generalmente se paga una parte y luego otra cosa está lo de las entradas. Y eso de la bolsa común no lo vemos muy claro. Y bueno, y luego ya respecto al debate en sí, pues no sé. Yo el de estamos trabajando en ello y lo estamos estudiando, o sea, es como en todas las comisiones y en todos los plenos lo escuchamos. Entonces, bueno, yo soy consciente de que ahora estamos en una coyuntura muy complicada, pero antes del coronavirus también estaban trabajando y también lo estaban estudiando. Ya, gracias. Ivonne, adelante. Yo agradezco a Elkarrekin Podemos su actitud y también al Partido Popular, pero sabíamos que en el ámbito del euskera no teníamos muchas esperanzas. Es comprensible la postura del Partido Popular, pero me gustaría explicar por qué se ha planteado así. Hablamos de que toda la producción la asuma el aula de cultura. Pero hay diferentes personas creadoras culturales y cada perfil puede tener un caché diferente. Una coral puede tener unos gastos y una persona que sea mimo otros gastos diferentes. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que adecuarnos un poco. Y según eso, no deberíamos actuar solo por lo que valga. Hay personas que por afición son creadoras culturales. Biochalai es una coral, la mayoría no viven de eso, es una afición simplemente, pero también hay otras personas que viven de ello, que viven de la creación cultural, que son personas que se dedican a ello. Y habiendo poco dinero, consideramos que tendrían que tener prioridad aquellas personas que viven de la creación cultural, en comparación con aquellas personas que lo hacen solo por afición. Por lo tanto, proponemos la creación de esa bolsa. Pero claro, la fuente de ingresos o lo que se busca de alguna manera es que los getxostarras paguen esos eventos y que se comprometan también las personas de Getxo con las personas que crean cultura en Getxo. Pero no sabemos cuánto dinero se obtendrá. No sabemos. Puede que sea una performance muy avanzada que tenga una gran acogida o mala, no se sabe. Por lo tanto, hay que equilibrarlo. Hay que crear, ayudar y apoyar. Y es por ello que habíamos hablado de la creación de esa bolsa. Y es ese detalle el que quería matizar en este punto. De acuerdo. Pasaríamos a la votación, por lo tanto, de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Abstenciones. Partido Popular. Votos en contra por las razones esgrimidas. EAJ-PNV y PSE. De acuerdo. Pasaríamos ahora al siguiente punto del orden del día. Los datos de febrero y marzo se han enviado por correo y por ello no voy a darlos ahora en detalle porque en esta ocasión se ha mandado por correo electrónico esta información. En lo que se refiere a la programación, me gustaría decir que hemos hecho en esta época en relación a la programación. Brevemente lo voy a hacer para que se entienda el espíritu. Los eventos, toda la programación, en la medida de lo posible, se ha reprogramado para otra fecha. Se ha acordado con cada persona una nueva fecha en el momento que sea posible reanudar la actividad. En lo que se refiere a los talleres y cursos, la mayoría se han podido hacer de manera telemática y es cierto que algunos se han tenido que cancelar porque no se han podido realizar online y esos se han tenido que cancelar, por supuesto. Nos hemos esforzado en que por cada curso o taller se pudiera realizar con alguna persona responsable, pero no en todos ha sido posible, como ya he dicho. Así, en lo que se refiere a los cursos del Euskaltegi, se han seguido online u en otros formatos telemáticos, por lo tanto,
las clases del Euskaltegi han seguido y tanto el personal del Euskaltegi como al personal del taller queremos mostrarle nuestro agradecimiento por su esfuerzo a la hora de adaptarse a este momento que hemos vivido y todo lo que han hecho para poder adaptarse a las nuevas tecnologías y a la nueva manera de trabajar. En lo que se refiere a las bibliotecas, se han hecho diferentes apuestas para reforzar la lectura mediante las redes y con la e-Liburutegia se ha trabajado mucho para promover la lectura. Poco a poco, a medida que podamos y en la medida de lo posible, con Osalan y con diferentes organismos, estamos trabajando para volver a esta nueva normalidad y para establecer protocolos al respecto y para trabajar todos los aspectos pertinentes, poniendo siempre en el centro y como prioridad la salud. La salud y la seguridad serán nuestras prioridades siempre. En las bibliotecas, como habrán podido ver, en la cuarentena se van a poner disponibles diferentes libros y lo que se va a hacer es una especie de cuarentena con los libros y se van a ir limpiando hasta que la nueva persona los coja. Como ya saben, por el momento tenemos cerrados los edificios municipales y seguiremos así, consideramos que seguiremos así hasta que tengamos nuevas instrucciones. Según las previsiones, todo apunta a que hasta después del verano no se abrirán los centros municipales. En lo que se refiere al VPT, hemos empezado a trabajar pasos muy pequeñitos, no todos los que quisiéramos, pero en el trabajo interno hemos estado trabajando, pero no hemos dado todos los pasos que queríamos porque la situación no lo ha permitido, porque lo ha puesto todo patas arriba esta pandemia. Sin embargo, seguimos con este compromiso para que este año por lo menos se pueda dar por finalizado. Ese es nuestro objetivo, tenemos ese desafío ante nosotros y estamos en ello. Además, antes de que se me olvide, seguimos trabajando con las asociaciones del municipio y los eventos que teníamos con estas personas pretendemos volver a organizarlos, pero todavía no se han establecido los protocolos, así que no sabemos cómo, cuándo y en qué situación se podrán llevar a cabo, pero tenemos ese contacto permanente para saber cómo se puede actuar de ahora en adelante. Eso es lo que podemos comentar. Hemos llevado a cabo la iniciativa Getxoko Balkoiak, muy exitosa. Hemos recibido unos 102 vídeos dentro de la iniciativa Getxoko Balkoiak, Balcones de Getxo. Y Artista Bat Auzokide Moduan es un programa que hemos llevado a cabo y hemos intentado amoldarnos a la nueva situación y adecuar lo que estaba a la nueva situación, pero en algunos casos no se ha podido hacer y estamos a la espera y hemos obtenido el compromiso firme de seguir adelante con la que ya teníamos planeado. También quería destacar en esta comisión que en la anterior comisión informativa que se celebró, en la de marzo, se iba a dar información sobre los talleres, pero sí que es cierto que esta situación ha hecho que se cancelen los pliegos al respecto de los talleres. Por el momento no sabemos cuáles son los protocolos que tendremos que implementar para poder celebrar esos talleres, para poder hacerlos. Por lo tanto, nuevamente, en este caso teníamos unos pliegos, que se han cancelado, que se han dejado a un lado y veremos el año que viene cómo gestionamos el tema de los talleres. Pero nuevamente estamos inmersos en un momento de incertidumbre y en medida de lo posible estamos intentando gestionar a corto plazo el futuro más cercano y veremos cómo hacemos los talleres con pliegos, con contratos menores, cuántos alumnos y alumnas podrán estar en cada clase, porque no lo sabemos, aún no sabemos cuál será el aforo máximo. Y estamos intentando imaginar cuál será esa situación, pero no tenemos datos concretos ni información concreta y es por ello que no podemos asegurar nada ni en un sentido ni en el otro.
Y además, en lo que se refiere a las fiestas, nos gustaría decir que nos estamos reuniendo con las comisiones de fiestas, que hemos estado en contacto con todos ellos y de manera conjunta hemos llegado a un acuerdo. Sí que es cierto que no ha sido un acuerdo unánime, pero sí que se ha llegado a un acuerdo con una mayoría bastante amplia. Se ha llegado al acuerdo de suspender las fiestas estivales, por lo menos como las conocíamos hasta ahora. No van a ser unas fiestas como las que teníamos hasta ahora, no son posibles las fiestas que conocíamos hasta ahora, pero, sin embargo, hemos acordado con las comisiones de fiestas establecer un presupuesto para celebrar otras fiestas, otro tipo de fiestas que no sean las habituales, que desde el punto de vista de los criterios sanitarios se garantice totalmente la salud y que se puedan llevar a cabo diferentes acciones, como por ejemplo concursos online, vídeos conmemorativos y ese tipo de actividades en las fechas de las fiestas, pero los eventos de calle, como ya sabemos, evidentemente, como los conocíamos hasta ahora, no se van a celebrar. Este año no tendremos las fiestas que conocíamos. Ojalá las tengamos en el 2021, pero veremos qué ocurre de aquí hasta el año 2021. En todos estos meses veremos lo que ocurre y qué podemos hacer. Ivonne, adelante. Una pregunta al hilo de lo que se ha mencionado. Luego pasaré al tema de las fiestas, pero en relación a lo que ha mencionado, yo quiero decir que en lo que se refiere a los balcones y a esa iniciativa, no sé si ha estado bien o mal, no tengo opinión al respecto, la verdad. Tampoco artista bat zure auzoan, no lo conozco, pero sí que tengo una opinión sobre el trabajo de las bibliotecas. Y a decir verdad, yo creo que Anabel ha trabajado muchísimo y en los talleres, en lo que se refiere a mí, mi taller se ha mantenido y ha sido incluso más largo porque pasamos muchísimas horas vía Skype. En lo que se refiere a las fiestas, sí que quisiera decir algo. Me gustaría hacer una precisión, que se ha llegado a un acuerdo y que no ha sido unánime. Eso es lo que se ha dicho. Las comisiones de fiestas nos han dicho que han acatado lo que se ha dicho. Por lo tanto, nos parece diferente. Acatar y acordar es muy diferente. Pero al hilo de esto también, nos parece bastante curioso lo siguiente. ¿Por qué no hemos esperado un poco? Se ha hablado antes y se ha mencionado de que se está trabajando con Osalan para los diferentes eventos. Yo creo que se puede trabajar también con Osalan para celebrar fiestas. Es evidente y todos y todas sabemos y todos prevemos que no podrá haber verbenas, conciertos y que no podrá haber chosnas. Nadie lo pone en duda, que eso es imposible en este momento, por supuesto, pero no sabemos por qué no se puede hacer algo diferente. ¿Por qué no puede haber teatro callejero con sillas y manteniendo la distancia de seguridad pertinente entre las sillas? Eso es algo que ponemos en duda. Si realmente no hemos actuado demasiado rápido en lo que se refiere a la cancelación de las fiestas. También hay algo que me preocupa y es lo siguiente. A las comisiones de fiestas se les ha propuesto un segundo punto que dice lo siguiente literalmente. Para la promoción de los festejos podría tener una responsabilidad subsidiaria de los mismos y en ese sentido desaprueba la celebración de fiestas patronales o eventos festivos que puedan tener un efecto llamada sobre la población durante una crisis sanitaria sin parangón con la del COVID-19, cuya duración se estima como mínimo en el año 2021. Si las cosas van bien, el 12 de julio hay elecciones. El 25 es fiesta, el 31 también es fiesta, las fiestas de Romo el 4 de agosto y el 12 aproximadamente las del Puerto Viejo. Por lo tanto, igual teníamos tiempo para ir viendo cómo iban desarrollándose los acontecimientos. Pero en lo que se refiere a ese segundo punto, tenemos que suponer que el Jasaldi se ha cancelado. A finales de julio se hace un Dantzaldi con el Lai Alai, que supongo que también se cancela.
Gaurik Laburrena, la noche más corta, también se cancela. Por lo tanto, se han cancelado todas las iniciativas del Aula de Cultura de Getxo, según el acuerdo firmado hasta el 31 de agosto, porque no se deja claro si se podrán celebrar las fiestas de las arenas. Por lo tanto, esa es una pregunta. Si todo eso que he mencionado se ha cancelado. Es decir, el Aula de Cultura no va a celebrar ningún tipo de actividad hasta el 31 de agosto. Esa es la duda que tenemos. Porque si no, veríamos otros criterios. ¿Cuáles son los que atraen a la gente y cuáles no? Si nos equivocamos, será afortunado, pero no sé por qué pienso que no estamos equivocados. En el 8º punto se dice lo siguiente. A fomentar el sector cultural de Getxo y a dinamizar el tejido comercial y hostelero. A nosotros y a nosotras nos gustaría saber cómo se va a dividir, a repartir, porque dicho así parece que 1 euro para promocionar la cultura y todo lo demás para impulsar la socioeconomía o al revés. Por lo tanto, nos gustaría saber cuál es la distribución, cómo se va a hacer, qué cantidad se va a destinar a una parte y qué cantidad a la otra y según qué criterio se va a hacer. Tengo otra pregunta sobre el jazz y el blues, pero lo haré después. Esta es la reflexión al respecto de lo que se acaba de mencionar y las dudas y preguntas que tengo y lo que queríamos mencionar. También en lo que se refiere al VPT, lo que se ha mencionado nos parece lógico. Por lo tanto, damos por respondida la otra pregunta que teníamos y sin más. Esto es lo que quería decir. ¿El Aula de Cultura no va a hacer nada hasta el 31 de agosto? Eso es lo que entiendo con lo que he leído. Hasta el 31 de agosto no se va a hacer nada. Se cancela todo, el folk no sé, pero desde luego que todas esas cosas que he mencionado se cancelan, ¿verdad? Eso es lo que queremos saber. ¿Y cómo se va a repartir ese dinero? Muchas gracias. Como ya habrán podido observar, se ha cancelado la programación y cuando se ha cancelado hemos dicho que se hará una reprogramación y muchos de los eventos estarán en esa situación. El Jazz al Día, por ejemplo, este año no se va a poder hacer como se hacía hasta ahora. Es totalmente imposible hacerlo como se hacía hasta este año. Eso es evidente. No es algo nuevo ni raro para nadie. Por lo tanto, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo simplemente porque es el más cercano en fechas. Eso es evidente. Los y las artistas tampoco pueden venir porque son personas del extranjero, por ejemplo. Y hacer eventos para 50 a 100 personas, el jazz habitual, eso no existe, eso es inviable. El Jazz al Día, ahora mismo, el de la calle, el Jazz al Día de la calle, el de Música Barri, no lo va a haber. No lo hemos anunciado aún, pero es evidente. Creo que es evidente que no va a celebrarse. Disculpe. O sea, no va a haber Jazz al Día, ¿verdad? En ningún sitio. Como conocemos el Jazz al Día, no. Disculpen, pero si no utilizan el micrófono no puedo traducir. Muchas gracias. El Jazz al Día, como lo conocíamos, no va a celebrarse este año, por supuesto que no. Y en lo que se refiere al dinero, cómo se va a repartir, lo del acuerdo de las fiestas, etcétera, es un acuerdo general. No hemos aterrizado tanto, no hemos llegado a algo tan concreto, es algo general. Ese dinero se empleará para reactivar el sector cultural. Preferentemente reactivación sector cultural. Esas han sido las palabras: socioeconómico, preferentemente sector cultural. Y eso es lo que vamos a hacer, en ello vamos a trabajar. Todavía no se ha redactado, pero el acuerdo es ese y se acaba de llegar a ese acuerdo, por lo tanto no está formalizado. Acabaríamos con esto. Sí, Paula, adelante. Sí, yo tenía dos preguntas.
Una, ligando esta propuesta que estabais diciendo de preferentemente impulsar el sector cultural y el tema de las fiestas, que parece que se ha llegado al acuerdo y todavía está por redactar, a ver si es posible, lo dejo así sobre la mesa, a ver si se puede mirar, que en ese impulso a la cultura se mezcle con las fiestas de alguna manera y que ese dinero de Hayas, quiero decir, no sé si se podrá ofrecer algún concierto de alguna manera. Sé que habéis dicho que el tema de la programación cultural online gratis no es bueno para el sector, pero creo que se le puede dar una vuelta y que esos grupos o sector cultural en general de Guecho se ha impulsado desde las fiestas. Sí, cierto, sí. Eso, No. y que se ha impulsado desde las fiestas de alguna manera, porque muchas veces han traído artistas de fuera. Yo, por ejemplo, las que más conozco son las de Romo, y se traían grupos muchas veces de fuera, pues que igual se intente impulsar más a los grupos de aquí y que también hagamos esa preferencia, ¿no?, para impulsar el sector de aquí. Y luego, por otro lado, con el tema de los cursos del aula de cultura, me ha trasladado una compañera que ya les han dicho que para el curso que viene no va a haber talleres, por precaución. Claro, si ahora nos comentáis que se les ha dicho al profesorado que no va a haber, entonces yo lo pregunto para poder contrastar, porque si aún no hay, si se está trabajando con Osalan, no hay protocolos ni nada, me parece muy pronto, estando en mayo, haber tomado una decisión sobre qué va a ocurrir con los talleres de todo el curso que viene, que empezará en septiembre o octubre, dependiendo de las circunstancias, claro. Pero si todavía no se ha evaluado ni en qué circunstancias se puede hacer, ni cuántos alumnos y alumnas pueden estar, ni qué protocolo, hombre, sería muy precipitado, ¿no?, haber dicho que decaen todos los talleres para el año que viene. Bueno, entonces, por contrastar un poco esa información, porque es que me lo trasladaron ayer, diciéndome que eso, que a los profesores y profesoras se les había dicho que no se van a dar talleres de la Romo Kulturetxea. Vale, Jaie Casas y Conás. Voy a empezar con las fiestas. Igual es cierto, y no lo he mencionado, que en el acuerdo se habla de que parte de la subvención de fiestas, el 15% concretamente, se le dará a las comisiones de fiestas para que puedan hacer cosas. Pero como ya hemos dicho antes, cumpliendo todas las instrucciones y medidas de seguridad, garantizando toda la seguridad y las cosas que se subvencionarán serán cosas online, competiciones online, streaming, y para todo ello se les dará ese 15% del presupuesto establecido. Para ello habrá una nueva subvención que pronto estará en vigor. Cuando se publique en el boletín tenemos que redactarlo. Se mandará al boletín y todos lo tendrán disponible, porque Zubieta y la Noche de San Juan serán los primeros eventos y con ese presupuesto podrán hacer alguna cosa. Tendrán que seguir las líneas de lo que se puede subvencionar y podrán hacer lo que deseen. Eso es lo que se refiere a las fiestas. Y luego, en lo que se refiere a los talleres, me he quedado alucinada con ese comentario. Por eso he mirado a Luz. He alucinado. He alucinado. Me he quedado boquiabierta y creo que Luz también. Sí, a mí lo único que se me ocurre que quizás se les haya dicho, que quizás habría que contrastarlo, es que los pliegos y la forma que tenía pensada el aula, que sí se le había comunicado a los profesores, que se iba a licitar un nuevo contrato, quizás se les haya transmitido que debido al COVID-19 ya no va a poder ser de esa forma. Entonces, que esos pliegos no se van a sacar tal cual estaban. Y que es verdad que los talleres a los talleres habrá que darle una vuelta con las medidas que se establezcan desde Osalan. O sea, en la medida que vayan saliendo nuevas directrices o órdenes desde el gobierno, pues tendremos que ir, estamos trabajando en ello, pero ya sabéis todos que esto es cambiante, de día a día van saliendo nuevas normas. Quizás lo que se les haya transmitido sea eso. Me cuesta creer que se les haya dicho que talleres así tal cual no vaya a haber. Agradezco la aclaración más que nada para poder trasladárselo a esta persona y que al final que no haya como un teléfono descacharrado, ¿no? Que esa información vaya trasladándose y que parece que ya no vaya a haber talleres todo el curso que viene,
sino que seguramente se habrá quedado con eso, con que no se van a hacer como se estaban haciendo hasta ahora por esa revisión que se está haciendo con Osalan. Entonces, bueno, agradezco la puntualización. Vale, Gonzalo. Sí, simplemente, bueno, quizás esta no sea la Junta Rectora más propicia para preguntarlo, pero bueno, ya que están ahí las cifras, a nosotros nos apena ver en las cifras que nos habéis dado el número de asistentes al cine infantil. Es decir, en estos papeles vemos, en los del mes de febrero, 5, 7, 15... Entonces, bueno, ya sé que ahora obviamente no hay cine infantil, ahora mismo no se puede, bueno, cuando se abran cines o escuela de música no podrá estar a su total capacidad, pero yo no sé si desde el aula de cultura se ha hecho alguna reflexión para intentar incrementar el número de asistentes. Es decir, nosotros no estamos diciendo que cada sesión del cine infantil tengan que acudir 130 niños, ni mucho menos, pero 5, 7 son cifras un poco pobres. Entonces, nosotros apoyamos plenamente que haya cine infantil en la Escuela de Música Andrés Isasi, pero sí habrá que darle un incentivo y un garbeo para, por lo menos, para que puedan acudir más niños, bien haciendo promoción o bien cambiando las películas, haciendo algo, porque seguir así, ya sé que ahora estamos en una situación un poco diferente, pero ese es de nuestro punto de vista. Tiene razón, sí. Siempre lo miramos e intentamos traer las películas mejores y más atractivas y a veces igual no acertamos, pero sí, nos esforzamos en ello. Siempre intentamos mejorar, por supuesto, pero sí que es cierto que a esa sesión fue muy poca gente. Recogemos ese comentario. Y creo que esta era la información en lo que se refiere al punto sobre información de la señora presidenta y creo que lo podría dar por concluido. Pasaríamos a ruegos y preguntas. Uno de EH Bildu, que creo que ya lo da por respondido porque se ha comentado en el punto anterior. Y también tenemos una pregunta del Partido Popular sobre información sobre las reparaciones realizadas en Musikebarri, pero corresponde a edificios municipales y eso es algo que se tiene que responder en la comisión informativa sobre edificios municipales, porque el aula de cultura no es quien gestiona, sino el área de edificios municipales. Por lo tanto, si nadie desea comentar nada en este momento, Ivonne. Brevemente, por favor, sí. Yo entiendo que esta respuesta se nos tenía que haber dado antes para que nosotros cambiemos el enunciado y la llevamos para la comisión de territorio, es decir, en este caso de edificios municipales, claro. Os contestarán. Claro, porque a nosotros no tenemos ningún problema en modificarlo, pero sí nos hubiese gustado que nos lo hubiesen dicho antes en el plazo suficiente para poder presentarla en la comisión correcta. Vale, Ivonne, Mercedes. Ivonne, adelante. Quisiéramos recordar algunas cosas para que no se olviden y para que se traigan a la siguiente comisión informativa. Son cosas que teníamos pendientes. Por un lado, si lo ven, si lo miran, estamos hablando del blues y el jazz. Ya lo he dicho antes, son dos festivales que cuando se dio información sobre su reorganización, se nos dio una razón al respecto de su nueva manera de organizarlo, y es que son tipos de música, estilos de música parecidos. Nosotros lo poníamos en duda eso de que son muy parecidos, porque a mí el jazz no me gusta para nada y el blues sí. Por lo tanto, pedíamos la comparecencia de los técnicos de estos festivales para que nos dieran sus argumentos, porque si no nos equivocamos, tanto el festival de blues como el de jazz hasta ahora se organizaban por parte de diferentes personas. Según lo que se recoge en el acta, se comentó que se iba a analizar. Por lo tanto, queremos saber si va a hacerse esa comparecencia. No se tiene que hacer ahora, por supuesto, pero queremos saber si se ha analizado este asunto. Por otro lado, también teníamos pendiente otro asunto. Si en Musikebarri se iban a redactar los pliegos sobre el cine comercial, si se ha dejado a un lado o qué se ha hecho, porque no lo recuerdo.
los pliegos no tienen por qué ser redactados ahora, pero bueno, quisiera saber eso. Y por último, queremos recordar que registramos una petición de información el 7 de enero y que todavía estamos pendientes de recibir la información al respecto de lo que solicitábamos. Sin embargo, esa petición de información estaba relacionada con lo que pedíamos sobre los contratos de Mecano, Berri-Charrac y otros grupos musicales, porque tenemos muchas dudas sobre ese método de contratación. Y como antes, tenemos que decir que fuimos a ver esos contratos, fuimos a analizar esos contratos, los vimos los contratos de Berri-Charrac y Gatibu, no lo pudimos ver el de Mecano porque estaba sin firmar y había un error, pero eso no importa por ese problema que tenemos. Y pedíamos saber el procedimiento de contratación para con algunos grupos musicales hasta junio. Ya estamos llegando a esa fecha, sí que es cierto que en los 2 últimos meses hemos estado en una situación excepcional, pero no en los 2 primeros meses del año, 2 meses y medio. Por lo tanto, en ese sentido, lo que pedimos es un informe jurídico. Y voy a hablar ahora de cabeza, pero no sé si estamos hablando del caso de Berri-Charrac o Gatibu, pero en esa contratación se le pagaba un caché de unos 6.000, 8.000 euros al grupo, pero además el grupo musical tenía todo el derecho a vender las entradas como quería. Es decir, vendían las entradas y los ingresos eran para ellos. Y debatimos sobre ese tema. Ese procedimiento, en nuestra opinión, puede ser habitual y puede ser habitual en el ámbito cultural, pero en nuestra opinión puede tener algunos problemas jurídicos en la administración. No entendemos por qué, por ejemplo, quien explota la cafetería de Fadura paga un canon y luego se queda con los ingresos, y en este caso se le paga una entrada, un canon al grupo musical, y además vende las entradas y se queda con los ingresos obtenidos con las entradas, con la venta de las entradas. Por lo tanto, al respecto de ese tema no me quiero prolongar demasiado, pero lo que pedimos es y hacemos esa petición porque queremos información sobre el procedimiento de contratación y sabemos que es competencia de la presidenta. Ya conocemos el método de contratación de Berri-Charrac y Gatibu, que es el mismo que se ha utilizado en otros casos, y queremos un informe jurídico al respecto. ¿Cuáles son los pormenores? ¿Cómo se puede utilizar? Porque para nosotros y nosotras, a fin de cuentas, es la explotación de un edificio municipal a pesar de que sea puntual. Y eso trae consigo unas consecuencias. Y eso requiere de unas condiciones. Y es por ello que pedimos un informe jurídico. Algunos contratos se han cancelado, pero no queremos que se prolongue demasiado. Y es por ello que queremos información para que, si no tiene base jurídica, no se siga haciendo así. ¿Se recoge? Se recoge, vale, pero ¿se va a pedir un informe jurídico? Traeré a la persona encargada a que explique ese tema. Veremos cómo procedemos. Lo analizaremos. Sé que tengo algunas preguntas pendientes que no se han traído, pero se recibirá por escrito. Hoy o mañana se recibirá esa información por escrito, por supuesto. Si podemos, lo mandaremos hoy. Por lo tanto, si no hay más que comentar... Una pregunta muy breve. Igual a mí corresponde a edificios municipales. El tema de que la Romo Kulturetxea esté iluminada todos los días, a todas horas, incluido por la noche, ¿es por algún motivo? Lo debo preguntar en otro sitio, porque en su día se planteó esto con las galerías de Punta Begoña, nos dieron una razón, pero es que en plena cuarentena, habiendo cerrado el edificio municipal, la Romo Kulturetxea, hasta por la noche, no sé hasta qué hora, ha estado toda la noche, ha estado con luz. Y eso llama mucho la atención porque se pasa por la plaza y, bueno, la verdad es que llama mucho la atención el momento en que no se está dando ningún uso a ese edificio. Entonces, por saber cuál es el motivo. Avisó un vecino de que estaba el edificio encendido por la noche, nos pusimos en contacto con la empresa de mantenimiento del edificio y efectivamente había sido un error de programación. Y que yo sepa, a la fecha lo han subsanado y el edificio ya de noche, de estar encendido, están las luces de emergencia. Vale, me fijaré por si acaso ha habido algún otro contratiempo. Es que la verdad llamaba mucho la atención. Vale, gracias. Vale,
Ba, listo. Amaitu zaten emoten. Daríamos por concluido este Consejo Rector. Muchas gracias.